Solo unas pocas acciones han batido el mercado de forma considerable. El resto no lo ha hecho. Por tanto, hablar de valoración o de las preocupaciones por una supuesta burbuja, en mi opinión, es un tanto exagerado. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Pues muchas gracias por hablar conmigo sobre inteligencia artificial. Es una temática muy relevante y de gran actualidad. Para ponernos en contexto, en primer lugar, me gustaría preguntarte sobre la economía. ¿Cómo ves las perspectivas económicas dado el entorno actual? Muchas gracias por entrevistarme. Es un placer. Estaré encantado de contestar a tus preguntas. En términos generales, sobre la economía actual, dadas las últimas cifras y en particular las del IPC publicadas, nos sentimos muy cómodos con las perspectivas de futuro. Además, vemos el fin de las subidas de los tipos, lo cual arrojará una mayor claridad al mercado y tendrá al fin un impacto muy positivo en nuestros valores. Como vimos el año pasado, en 2022, las subidas masivas de tipos tienen, sin duda, un impacto negativo en nuestros activos específicos de larga duración. Y puesto que pensamos que ha llegado el final del ciclo de subidas de la Fed, veremos un impacto positivo de cara al futuro. Si hablamos de la IA generativa, podemos decir que el sector se ha sobrecalentado en los mercados bursátiles. Hemos visto a Nvidia posicionarse en lo más alto. ¿Es esto sostenible, aunque la temática tenga potencial a largo plazo? Sin duda. Hay que ponerlo todo en perspectiva. ChatGPT se introdujo el año pasado en el mercado y las versiones más recientes, ChatGPT 3 y ChatGPT 4, están ya disponibles. Desde luego, esto ha propiciado un impacto más positivo en el mercado de valores, en particular en algunas de las compañías más populares. Y todo esto es positivo, pero debemos ser realistas sobre la rentabilidad individual de las acciones. En términos generales, si analizamos el SP500, el índice más importante de Estados Unidos, solo unas pocas acciones han batido el mercado de forma considerable. El resto no lo ha hecho. Por tanto, hablar de valoración o de las preocupaciones por una supuesta burbuja, en mi opinión, es un tanto exagerado. Nosotros no compartimos ninguna de estas preocupaciones y también debemos ponerlo en perspectiva. Aún hay poca visibilidad. Apenas han empezado a publicarse algunas de las primeras informaciones que han generado un impacto fuerte en el mercado, como en el caso de Nvidia que ya hemos comentado. Pero para tener una imagen más clara, necesitamos más noticias de otras empresas que irán compartiendo sus previsiones en el transcurso de los próximos trimestres. Hay margen de crecimiento suficiente para nuestra cartera en particular y también habrá margen para que el mercado en general se desarrolle y nos depare nuevas sorpresas. Y tal y como has comentado, ChatGPT es una revolución en el sector actual de la IA. Entonces, ¿se ha abierto la puerta a más disrupciones en la IA generativa? ¿Qué opinas al respecto? Desde luego, todo el mundo habla de ChatGPT, también en la prensa. Pero no debemos olvidar que existen otros grandes modelos lingüísticos. Hay otras empresas que también están investigando y buscando oportunidades no solo en Estados Unidos, sino cada vez más en otras zonas del mundo. Europa, por ejemplo, también está haciendo un gran trabajo. Por tanto, creemos que la introducción de ChatGPT no es más que el principio. Es decir, todos lo hemos probado y supongo que la mayoría de la audiencia también tiene cuenta en ChatGPT y lo usamos de un modo u otro en nuestra vida diaria. Pero respecto del enorme potencial de futuro, lo que debemos ver es si de verdad se conecta con otros sectores. Con el tiempo, tendrá también impacto no solo en el sector económico. Por el momento, solo hablamos de tecnología,
aunque nos ha sorprendido bastante que no se hable mucho de los plugins, que sin duda estarán disponibles en el futuro y tendrán un impacto muy positivo en todos los sectores de la industria futura. De hecho, quería preguntarte sobre los sectores que podrían tener oportunidades en esta temática. Supongo que esta es la pregunta para la que necesitamos una bola de cristal, ¿verdad? A veces es difícil saberlo. Creo que la respuesta habría sido similar si me hubieras preguntado hace un año o dos. ¿Cuál será el próximo éxito de la IA y a qué sector beneficiará? La respuesta siempre es compleja, pero lo que sí vemos con claridad es que esta temática se está extendiendo. Ya no solo se trata de ChatGPT. ChatGPT es una oportunidad para el mercado de ofrecer un caso práctico, sin duda, pero vemos claramente que la IA se ha instalado en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando usamos los teléfonos móviles, los desbloqueamos por reconocimiento facial. Podemos pensar en los últimos pedidos de Amazon. Su estructura está controlada y gestionada por inteligencia artificial. También podemos pensar en los proveedores de streaming como Netflix o Disney Plus. Todo el contenido actual está gestionado y creado por herramientas de IA. Así, podemos ver cada vez más áreas diferentes al sector de la tecnología. La pandemia ha supuesto un gran impulso para la industria global. Se ha hablado mucho de algunos ejemplos muy destacados. De hecho, pensemos en el desarrollo de las vacunas durante la pandemia. Se ha impulsado y desarrollado con inteligencia artificial. Probablemente se trate solo de un caso práctico, pero podemos ver muchos más ejemplos específicos en la asistencia sanitaria del futuro, también con ayuda de ChatGPT y otros grandes modelos lingüísticos. Me gustaría preguntarte también por el riesgo de la IA generativa, porque hay mucha gente inquieta por los riesgos que podría conllevar. ¿Cuáles son los posibles riesgos que observas a día de hoy? Sin duda, es un debate candente en estos momentos y del que se ha hablado bastante. En particular, en el transcurso de las últimas semanas y meses, cuando hemos visto los primeros comentarios, por ejemplo, de empresas como Nvidia, que han proporcionado resultados espectaculares y grandes previsiones. Así, podemos imaginar todo lo que supondrá para la industria en general en los próximos trimestres. Si hablamos de regulación, somos muy comprensivos porque tenemos la impresión de que necesitamos orientación o de que el mercado necesita dicha orientación. Y creo que, a fin de cuentas, se trata de un debate ético, ¿no crees? Lo que hacemos con los datos requiere de un debate ético y también la propiedad de los datos. Es decir, que hay preocupación sobre la privacidad y otros asuntos de esta índole. Sin duda, el debate es muy importante para nosotros, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por tanto, no es de extrañar que incluso las empresas pidan más orientación. Sí, pues, vemos oportunidades de futuro para un gran mercado en crecimiento. ¿Y crees que la regulación podría crear más oportunidades en esta área? Al menos establecerán nuevas normas, lo cual puede ser importante. La nueva regulación dotará a las empresas de una mayor orientación sobre lo que se puede hacer en el futuro y, en particular, también desde la perspectiva social. ¿Cómo queremos que sea el futuro y cómo queremos tratar las cuestiones de privacidad? ¿Qué hacemos con la propiedad de los datos? Creo que son temas muy importantes que deben abordarse más pronto que tarde. También se han planteado otras propuestas, como dejar de inventar o dejar de pensar en el lenguaje de las grandes ideas, pero no creo que esto sea posible. ¿Cómo se puede detener la innovación? Probablemente no así, y no creo que esta sea realmente la intención, ya que hemos visto que la tecnología puede utilizarse para lograr grandes resultados. Y vuelvo a mi ejemplo de la asistencia sanitaria. En el futuro, con las nuevas tecnologías, podremos luchar contra el cáncer de una forma mucho más eficaz. Por tanto, no veo por qué habríamos de querer detenerlo.
En definitiva, lo vemos como una oportunidad para disponer de una regulación mayor y más orientación para la industria del futuro, lo cual aportará mucha más claridad a las empresas. Hablemos del fondo. ¿Qué tipo de empresas seleccionas? Vuestro fondo invierte en IA y en IA generativa. ¿Qué tipo de empresas seleccionas para la cartera? ¿Cuál es tu filosofía de inversión? Responderé a tu pregunta encantado. Contamos con un análisis exhaustivo sobre IA y, en pocas palabras, invertimos en 3 pilares principales. El primero es la infraestructura de IA. Se trata básicamente de empresas que crean el ecosistema de la inteligencia artificial, por lo general, empresas de semiconductores. El segundo pilar se llama aplicaciones de IA y son empresas de software y plataformas de software que ofrecen a otras industrias servicios de inteligencia artificial. Esta es la parte tecnológica de la cartera, por así decirlo. Podríamos habernos quedado ahí hace 6 años cuando lanzamos la estrategia de fondos, pero la idea desde el inicio era incluir toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. Se trata de mucho más que invertir únicamente en tecnología. Invertimos también en otros sectores industriales que utilizan la inteligencia artificial, ya sea para producir productos y servicios totalmente nuevos o, básicamente, para producir de una forma más inteligente, más sensible a los costes. Así pues, este producto es, sin duda, mucho más que un mero fondo tecnológico. ¿Y cuál es el motivo? Pues cuando lanzamos la estrategia hace 6-7 años, entablamos conversaciones internas y buscamos las fronteras con los principales socios de distribución a nivel mundial, nos dijeron que ya había suficientes fondos tecnológicos en el mercado. Así que, ¿para qué crear otro igual? Aquel fue el punto de partida de nuestra idea de ofrecer una cartera verdaderamente diversificada e ir a por todas las oportunidades que detectamos, lo cual nos aporta muchas ventajas. Tomemos 2022 como ejemplo. Hemos visto las caídas masivas del mercado, los retos para la industria y específicamente para los activos de larga duración. Para nosotros fue difícil maniobrar en aquel periodo, como lo fue para el resto de la industria. Pero en cierto modo nos tomamos la libertad de salir de la esfera de la tecnología. Ha habido momentos en los que la cartera se ha centrado en más del 50% fuera del sector de la tecnología, lo cual supone una gran ventaja para el rendimiento en particular, y hay ejemplos maravillosos de ello. Ya he mencionado el sector de la salud, pero también hay muchas ideas nuevas en la industria financiera. Y los bancos cada vez más quieren ver más ejemplos de uso de la inteligencia artificial. Las viejas industrias tradicionales, como Caterpillar, por ejemplo, o Schlumberger, todas ellas se están dando cuenta de que hay un enorme potencial y se puede utilizar la tecnología para aumentar las tasas de eficiencia en el futuro. En pocas palabras, nos da más oportunidades a nosotros y en especial a nuestros clientes para lograr un gran rendimiento. Pues una última pregunta. ¿Cómo invitaría a un inversor a entrar en el espacio de la inteligencia artificial? Bueno, podría hacerte una pregunta que nos llevaría de forma directa a una determinada respuesta. ¿Qué piensas del futuro? ¿Habrá más o menos inteligencia artificial? Supongo que todo el mundo respondería, por supuesto que habrá más. Esto queda claro de forma intuitiva si repasamos los buenos resultados, lo que la inteligencia artificial ha hecho en los últimos años. Cuando elaboramos la filosofía del fondo hace 6 años, a veces resultaba difícil encontrar nuevos ejemplos y nuevas oportunidades. Pero la industria ha crecido considerablemente en el transcurso de los últimos 6-7 años.
Por eso, podemos decir claramente que este es un buen momento para unirse a nosotros en un trayecto tan interesante. Ha habido ya rentabilidades muy positivas en el pasado y, dada la situación actual, tenemos plena esperanza y vemos un futuro prometedor para esta inversión en particular. Pues muchas gracias por tu tiempo y ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un placer para mí también. Muchas gracias por esta entrevista. Thank you.